en las comunidades y en los territorios. Las nuevas tecnologías han hecho posible que mientras continúa realizando sus investigaciones, la Comisión de la Verdad produzca material para el público de una manera mucho más creativa y más generativa que lo que se ha hecho antes en cualquier Comisión de la Verdad en América Latina. Y cuando hablo de comisiones de la verdad en América Latina, los antecedentes de la Comisión de Colombia son las comisiones de Chile y Argentina después de las dictaduras militares, las comisiones de El Salvador y Guatemala después de las guerras civiles de los años 80, y también el trabajo del Perú después del conflicto entre el gobierno y la guerrilla de Sendero Luminoso. En Colombia y en todo el mundo, el testimonio, la subjetividad y la memoria hoy son temas de sumo interés e importancia. Entonces, ¿qué tengo yo, una canadiense que vive en Montreal, que es la ciudad más grande de la provincia de habla francés en Canadá, que es el Quebec? ¿Qué tengo yo que hacer con la Comisión de la Verdad? Desde hace 50 años, a mediados de los años 70, escribí mi tesis doctoral sobre la historia agraria y los conflictos rurales en Colombia. Y viví 2 años en Colombia haciendo esta investigación desde el 75 hasta el 77. Y salió mi libro después de Colombia. Y desde esa época yo he vuelto mucho, y Colombia realmente es mi segundo país, es mi segunda tierra amada. Bueno, mi vínculo con la Comisión de la Verdad proviene de su novedosa determinación de tomar en cuenta la experiencia de los exiliados, de los colombianos que tuvieron que huir de su país por el conflicto armado. La Comisión Colombiana es la primera en el mundo que aspira a tomar en cuenta y aprender de los testimonios de los refugiados y exiliados radicados en otros países. Según las estadísticas del Centro de Memoria, hay 8.5 colombianos, y de estos, 500,000 son refugiados en otros países. Estos refugiados incluyen activistas políticas y o sociales, excombatientes, sindicalistas, profesionales, campesinos, estudiantes, profesores, indígenas, afrocolombianos y muchos otros. Entonces, ¿qué ha perdido Colombia con la migración forzada de estas familias? ¿Quiénes son ellos? ¿Y cómo son sus vidas y sus dolores y sus retos y sus estrategias de adaptación? ¿Han encontrado ellos trabajo y propósito en el extranjero? Sí, se identifican como colombianos, mantienen lazos con su país natal. La experiencia del exilio, ¿qué tan diferente es para mujeres y hombres? Para los indígenas, para los afrocolombianos, para los mestizos. ¿Cómo lo viven los hijos? ¿Y cómo contrasta sus experiencias con las vivencias de sus padres? ¿Qué tan diferente es hacer nueva vida en España, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Suecia? ¿Mejoran las condiciones de vida y cambian las percepciones y las identificaciones con el pasado de los años? ¿O sigue vigente el dolor y el desarraigo? ¿Qué quiere decir reparación para los refugiados? ¿Qué quiere decir reconciliación para ellos? ¿Y cómo ven ellos la posibilidad de retornar a esta Colombia fuera de Colombia, que ha creado el conflicto armado? La está escuchando y tratando de comprender en toda su diversidad
el Grupo Macro Territorial Internacional de la Comisión de la Verdad. Quiere saber las razones por las cuales los refugiados tuvieron que salir del país y sus trayectorias y sus dificultades y sus dolores y sus anhelos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque los colombianos están dispersos en toda Europa, en toda América del Norte, en toda América Latina. ¿Cómo hacer este gran proyecto? Uno de los 12 comisionados de la Comisión de la Verdad y el único extranjero, Carlos Bernstein, que es español, está encargado de escribir en el informe final el capítulo sobre el exilio y su impacto en los refugiados, pero también el impacto que en Colombia y sus regiones han producido la pérdida de tanta gente activa y comprometida. En septiembre de 2019, la sección del comisionado Carlos Bernstein convocó en 23 países de América Latina, América del Norte y Europa a colombianos y a algunos amigos de Colombia, como yo, para que nos ofreciéramos como voluntarios para formar lo que ellos llaman nodos, que recolectarán testimonios. Entonces yo respondí a este convocatorio y fui una de las 3 canadienses escogidas, junto con 40 colombianos radicados en Canadá, para formar los nodos de Vancouver, que está en la costa oeste, de Ontario, que está en el centro del país, y de Quebec, que es la parte de habla francés. En septiembre del 2019, Carlos Bernstein y 2 otras personas de la SEP en Bogotá viajaron a Toronto para prepararnos como entrevistadores y instruirnos sobre el aspecto del apoyo psicosocial que podríamos brindar a quienes aportaron sus testimonios. Entonces, desde hace 26 meses que estoy participando en el Nodo Quebec. Y para mí ha sido una experiencia profunda formar parte del muy dinámico nodo. Es impresionante la diversidad de sus miembros y su empeño, porque casi todos tienen trabajos de tiempo completo para ganar la vida. Perdón mi tos, tengo tos crónico. No tengo enfermedad ni nada, pero es mi tos. Entonces, el nodo en el cual yo participo está compuesto por una juez sin rostro de Cúcuta, una trabajadora social afrocolombiana del Tumaco, una profesora universitaria de negocios, un sindicalista, 2 estudiantes de maestría de psiquiatría transcultural, una indígena activista de Arhuaca, de la Sierra Nevada, que llegó hace una década a Canadá con 26 miembros de su familia. El nodo también tiene un profesor de teatro, un periodista, un ex estudiante de la UIS, quien ayuda a mujeres abusadas en Montreal, y una teóloga de Bogotá, que se había metido con las cooperativas católicas de San Gil, Santander, y por eso fue amenazada a principios de los años 2000. Yo soy la única no colombiana de nacimiento. Y como ven, la mitad de las personas en el nodo llegaron a Canadá como refugiados ellos mismos. La otra mitad son académicos o estudiantes haciendo posgrados. Nunca nos habríamos conocido si no fuera por la iniciativa de la comisión. Para nosotros es un regalo formar parte de este grupo y conocernos a fondo. Hemos incluso formado un coro que canta canciones de Colombia y atrae a otros colombianos en Montreal y también unos migrantes de otros países de América Latina. Aún con el COVID, logremos recoger 45 testimonios de refugiados colombianos en la provincia de Quebec.
Nos ayudaron mucho dos organizaciones de víctimas y de ayuda a víctimas radicadas aquí. El Foro Internacional de Víctimas, fundado por la familia Arhuaca, que sigue con su activismo en Canadá. Las dos hijas son abogadas ahora. Y la otra organización es lo que se llama Ágape por Colombia, fundada por una educadora refugiada de la Macarena, y otras que buscan la reconciliación entre jóvenes excombatientes de la guerrilla de un lado y de los paramilitares del otro lado. Pero encontrar a gente dispuesto a dar su testimonio no fue fácil. Hay mucha desconfianza entre los colombianos aquí en Canadá y hay desconfianza con el gobierno del presidente Duque. Los consulados de su gobierno no facilitaron ayuda para nada en el trabajo de la Comisión de la Verdad en el exterior. También hay miedo entre los refugiados de si dar su testimonio aquí va a poner en peligro a sus parientes en Colombia, aunque siempre les decimos que todos los testimonios son confidenciales. Y por supuesto, el COVID impactó mucho en nuestro trabajo. De repente, desde marzo de 2020 en adelante, se tuvo que hacer todas las entrevistas de manera virtual, porque estuvimos confinados en nuestras casas y apartamentos. Muy rápido, la oficina de la Comisión de la Verdad en Bogotá desarrolló unos herramientas digitales que nos permitieron hacer entrevistas virtuales y las cuales fueron grabadas simultáneamente en Bogotá. Y después tuvimos que subir resúmenes y códigos relacionados a las entrevistas al sistema de la comisión en Bogotá para facilitar la recuperación de información por el equipo macroterritorial en Colombia y el análisis de los patrones y las especificidades. En total, en los 23 países de Europa, América Latina y Norteamérica, nodos de voluntarios lograron hacer 2,000 entrevistas con refugiados. Y estas entrevistas proveen las bases del capítulo del exilio, del informe final. Para mí, las entrevistas que hice y aquellas en las que estuve presente fueron fascinantes y muy emocionantes. Muchas familias tuvieron que desplazarse varias veces de sus pueblos de origen a Bogotá, a Cali o a Medellín. Muchos fueron a Ecuador en un momento dado, no les fue bien en Ecuador, volvieron a Colombia y por fin se fueron a Canadá. Tuve la gran oportunidad de estar presente para entrevistas con un filósofo bogotano que tenía vínculos con el Partido Comunista. Estuve presente para entrevista con un vendedor ambulante y con un vendedor de mochilas. Hice entrevista a un abogado de Huila, funcionario de banco y gerente de transportes, que las FARC designó objetivo militar. Entrevistemos también al hijo pintor de un cacique de Caquetá, que fue encarcelado en Colombia. Mientras estudiaba en Canadá, el hijo defendió con ahínco la inocencia de su padre a través de las redes sociales, pero le amenazaron por estas mismas redes y por eso recibió estatus de refugiado en Canadá. Para mí, las entrevistas tal vez más interesantes fueron con la llamada segunda generación. Eso es con los hijos y las hijas de refugiados. A raíz de lo que sufrieron sus familias, algunos de los hijos y hijas no quieren saber nada de Colombia. Otros se identifican como colombianos y como latinos. Y uno de Barranquilla
con papá negro y mamá blanca, empezó, estando en Canadá, a identificarse como afrocolombiano. Después de más de 10 años, los hijos de esta familia se quedaron en Quebec, aunque los papás han vuelto a Barranquilla. En esta sociedad multicultural de Montreal, uno de los hijos se ha casado con una migrante venezolana y el otro se casó con una filipina. Mucha gente ha logrado hacer sus vidas aquí, de una manera u otra. El abogado huilense trabaja como panadero ahora. Su esposa, dentista, cuida niños. Entonces ha sido una pérdida de todas estas capacidades del abogado, de la ontóloga, cuando se fueron de Colombia. Pero sus hijas terminaron estudios universitarios en inglés y francés y van para posgrados. La familia está muy unida y muy orgullosa. Como pueden ver, hay toda una Colombia en el exterior. Esta Colombia fuera de Colombia. Y muchos, aún después de años, siguen muy preocupados y involucrados de una manera u otra con Colombia. Y los que fueron activistas en Colombia, dentro del trabajo que han encontrado aquí o en su tiempo libre, siguen su activismo en el exterior de maneras muy creativas. Pero todo lo vivido, todo lo sufrido por el éxodo involuntario de su querida Colombia, dejó sus rastros psicosociales en estas vidas transnacionales. Algunos refugiados cargan estrés postraumático o ansiedad severa o depresión y la pesadumbre, aunque funcionan en sus vidas diarias. Todos han vivido una ruptura, una discontinuidad marcada por el carácter forzoso de la partida y por la magnitud de las pérdidas sufridas. Como contó una refugiada que también es miembro de un nodo canadiense, el exilio es una vivencia continua y viva de violación de derechos humanos. El dolor siempre está, el de no poder vivir en mi país, pero el país está en la mente de la gente aquí, de nosotros los colombianos fuera de la frontera. Somos mundos. Para terminar, el tema de este congreso es que nadie se quede atrás. Creo que un gran tema de la Comisión de la Verdad es que nadie se quede afuera. La Comisión de la Verdad de Colombia está buscando las memorias y la historia de todos los que han vivido las violencias en este querido país. Está proponiendo la participación y la inclusión de todos en la recolección de los testimonios y en los testimonios mismos. Quiere hacer visible y dar voz y reconocimiento a todos que han vivido el conflicto armado de maneras muy diferentes. Veremos qué pasa cuando salga el informe final en junio de 2022. Les quiero contar que la comisión va a presentar también sus conclusiones por internet y de manera interactiva, con muchos enlaces a documentos, fotos, videos, etc. Entonces, gracias por su presencia y esperamos con mucho interés sus preguntas y sus comentarios. Ya terminé. Gracias. Muchas gracias por el trabajo que haces con la comisión y por el apoyo que das a todos los colombianos que han tenido que salir al exilio perseguidos en medio de este conflicto. Ay, gracias a usted. Creo que hacemos en un sentido el mismo trabajo, ¿no? Estamos juntos. Y en quizás una situación que poco conocemos, quizás ignoramos, de las muchas personas que se encuentran fuera de las fronteras colombianas y que tuvieron que irse en condiciones muy adversas, que a veces
se nos olvidan o quizás no tenemos tan presentes cuando hablamos de todos estos procesos de justicia y de verdad y de repetición, incluso de reparación. Entonces, invitamos a todos los asistentes a que hagan preguntas. Mientras que llegan algunas de ellas, vamos a proponerles que nos den una recomendación principal desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible a todos los colombianos y obviamente desde la perspectiva de las universidades, de cómo podemos apostarle a aportar a esos objetivos del desarrollo sostenible. No sé quién quiera responder, o bueno, las dos, pero quién quiere iniciar. Sí. ¿Quiere Catherine, que ya está ahí lista? Sí. Bueno, en un sentido, me interesa la palabra desarrollo, ¿no? Y muchas veces pensamos en desarrollo como económico. Pero yo creo que se puede pensar en eso también de una manera más amplia, ¿no? Y que incluye lo social y lo político y, por supuesto, lo medioambiental. Y entonces, y creo que se tiene que incluir, ¿no? Lo social y todo en eso, y también la participación, porque hay muchos estudios ahora que dicen que desarrollo puede ser imponer proyectos desde el centro en las comunidades periféricas. Y el problema con eso es una forma de control social y política, puede ser. Y entonces yo creo que esta cosa de inclusión, de participación desde las comunidades es muy, muy importante. Sí, yo quisiera agregar algo. Yo creo que la universidad tiene un papel fundamental que cumplir en relación con eso que llamamos el desarrollo sostenible, que no tiene, como dice Catherine, que no tiene nada que ver con el desarrollo económico tal como se entendía hace unos años, sino que tiene que ver precisamente con propiciar ese cambio para construir una paz duradera, estable, en donde los ciudadanos puedan encontrar dignidad y el ejercicio de sus derechos. La universidad está muy comprometida con ese programa. El actual señor rector, Hernán Porras, él tiene como parte de su programa de gobierno el aportar a la construcción de la paz. Ha estado muy del lado de la Comisión de la Verdad, firmó un convenio con la Comisión de la Verdad y en la sede Bucarica de la universidad funcionó la Casa de la Verdad, la territorial Santander, fue la única región que tuvo una territorial que funcionara en esta forma. Esto fue posible gracias al apoyo de la universidad y al apoyo del rector. El rector también ha apoyado fundamentalmente, ha tomado casi como su hijo a Moby y pues nos ha dado un gran apoyo para que podamos seguir con la tarea de construcción de verdad, de construcción de memoria para no solo para este momento, no solo para aportar. Nosotros hemos recogido más o menos 450 entrevistas y sabemos que esto es una tarea que sigue por muchos años porque la construcción de paz no es una cuestión de un día, es una cuestión, es un proceso que iremos ganando en la medida que podamos comprender mejor qué nos pasó, cómo nos pasó, por qué nos pasó. A eso lógicamente va a aportar muchísimo la Comisión de la Verdad y el archivo pues ha sido un apoyo, ha estado siempre del lado de la Comisión, pero además de eso sabemos que tenemos que continuar esa tarea, que la tarea no termina para nosotros en 3 años, sino que la universidad ha creado el archivo precisamente como ese patrimonio que conserva
las voces de las víctimas para esa construcción de verdad que va a ser progresiva, que va a continuar haciéndose, porque hay que tener en consideración que la mayoría de las víctimas no se han atrevido a hablar. Hasta hoy, a pesar de que la Comisión de la Verdad ha recogido 20.000 testimonios, todavía podemos decir que impera en el país fundamentalmente el silencio. Y es un silencio marcado por el terror que generaron y siguen generando los victimarios, porque desafortunadamente pues estamos todavía en el marco de ese conflicto, no hemos podido superar el conflicto y bueno, necesitamos entonces que desde las autoridades se tome conciencia del apoyo a estos procesos de memoria y de verdad, ahora y después. Eso me parece una cosa fundamental en el trabajo que está haciendo precisamente el Congreso que organiza la Facultad de Ciencias, porque es la forma de poner una voz y un llamado a los políticos, a los miembros de este gobierno, para que entiendan la importancia de apoyar estos programas. Y bueno, y una cosa más, estamos desde ya invitando a todos y a todas para acompañar el informe que va a presentar la Comisión de la Verdad, para ayudar a difundirlo, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, para que podamos difundirlo en la universidad. Haremos algunos eventos también en la universidad para poderlo difundir entre los universitarios, para que entre todos ganemos ese proceso de comprensión y de apoyo a esa bandera que es permanente, que va a ser permanente, que va a continuar pues durante muchísimos años de construcción de verdad y de memoria. Si pensamos, por ejemplo, en lo que fue lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vemos que todavía Europa está recogiendo testimonios y recogiendo información que le permita comprender qué pasó. De manera que si ellos en tantos años siguen adelante, eso nos muestra un camino de que tenemos que seguir adelante, que este trabajo no puede terminar, que es una labor permanente con la cual tenemos que tener un profundo compromiso. Bueno, muchísimas gracias, claramente, totalmente de acuerdo. Y dentro del chat hay una pregunta de Israel Mantilla que dice que, bueno, pregunta, ¿cuál dirían que es el acontecimiento más importante o destacable en su experiencia dentro de este tipo de proyectos en los que están participando? Entonces, si quieren, seguimos con Catherine primero, ya que empezó la doctora Ivonne. No, es una muy buena pregunta y es algo para la reflexión, ¿no? De realmente pensarlo. No, para mí ha sido, sí, algo, uno aprende tanto y no es de aprender de libros, uno aprende desde el interior y con contacto y conexión con otros humanos que han vivido vidas muy, muy distintas de uno, ¿no? Y es algo que queda con alguien, cambia la conciencia. La estudiante de ciencia política que dije que está en nuestro nodo, ella vino a Canadá a estudiar, ya tiene puesto en una organización de derechos humanos, ella está socialmente comprometida, ya tiene 4 hijas, es mucho trabajo, pero ella dijo que para ella nunca había conocido Colombia como antes. Ella había crecido en una familia donde lo que está pasando de la violencia y todo está en otra parte, está con otra gente, ya no lo vamos a pensar hoy, ni mañana, ni pasado mañana, si podemos protegernos. Pero ella dijo que este entendimiento es algo que le ha cambiado profundamente. Y yo he estado pensando que no sé cuántas personas están trabajando dentro de la Comisión de la Verdad. Son centenares, ¿no? Tal vez miles. Y la JEP
y la unidad de búsqueda de víctimas. Pero yo creo que para esta gente, de haber participado, de haber estado en este esfuerzo, les va a cambiar para siempre. Y para mí, me pregunto si va a tener un impacto en la política también, aún después de que pasemos por esta época de justicia transicional, ¿no? Y aún que haya todavía violencia y la tercera época de violencia y todo ahora. Pero hay, no sé, es algo muy profundo en realidad. Yeah. Bueno, yeah. Profesor Iván, claro. Bueno, yo le diría a Israel que es muy difícil encontrar el acontecimiento más importante, porque lo maravilloso de estar trabajando del lado de las víctimas es que todos los días suceden alrededor de nosotros y de nosotras acontecimientos muy importantes. Cada vez que logramos acercarnos, escuchar a una víctima y poderla abrazar y acompañar en medio del llanto y del dolor terrible que tienen que pasar nuevamente cuando recuerdan los hechos para transmitirlos y para contarlos, y con ese interés con que ellas lo hacen siempre de buscar la verdad, de decir siempre yo quiero que esto se sepa después, yo no puedo guardarlo, y hacen ese esfuerzo que es casi un sacrificio muy doloroso, pero que lo hacen con tanto amor, que eso es en cada oportunidad un acontecimiento maravilloso. Quizás yo destacaría, por decir algunos momentos, dos momentos. Destacaría la investigación que le dio origen al Archivo Oral de Memoria de las Víctimas. Estábamos trabajando sobre desplazamiento forzado en el barrio Café Madrid de Bucaramanga y como lo requieren pues las investigaciones, teníamos que presentarle a las víctimas un consentimiento informado y nos comprometíamos a garantizar que su identidad estaría siempre protegida, porque muchas víctimas tenían terror de hablar porque ya habían sido revictimizadas por haber hablado. Las víctimas confiaron en nosotros y nosotras y confiaron en la universidad. Y cuando la investigación terminó y yo entregué el informe a Conciencias, fue precisamente esa confianza de las víctimas. Eso fue maravilloso. Ellas habían confiado en mí en la universidad y esa confianza fue la que me hizo preguntarme, bueno, y ahora que ya todo terminó y todo el mundo dice que ya, que se hizo y que muy bien, ¿cómo es que yo voy a cumplirle el compromiso a las víctimas? Ese fue un momento fundamental, porque fue cuando yo, que soy archivista, dije, la única forma de poderles cumplir es crear un archivo que técnicamente pueda guardar su memoria. Otro momento que yo destacaría es que yo también tuve que exiliarme y estando en el exilio me empeñé en que no podía quedarme en el exterior, porque si me quedaba en el exterior los victimarios iban a ganar. Y me empeñé y me empeñé y me empeñé en encontrar los caminos hasta cuando pude regresar al país para continuar con el trabajo de buscar la memoria y buscar la verdad. Y esa llegada nuevamente al país y ese retomar mi trabajo de construcción de memoria y de búsqueda de verdad también fue un acontecimiento que me sacudió muchísimo y que le agradezco a la vida porque volví con más pasión, con más entrega y con más decisión a hacer el trabajo que tenía que hacer. Iván, ¿en qué países estuviste? ¿En qué país? En Francia. Oh, wow, interesante. Yeah, yeah. El trabajo de las archivistas es tan importante y un problema, un dilema con las comisiones de la verdad es que han recogido tanta información y si escriben informes finales, pero después de eso, ¿qué pasa con todo este material? Se cierre por 25 años, se va a las Naciones Unidas,
se queda en el país, está abierto para investigadores, pero hay muchos que dieron sus testimonios que no quieren necesariamente que haya gente que sepan realmente las especificidades de sus vidas, y más que todo en Colombia, donde puede ser peligroso todavía. Y entonces hay una archivista en Estados Unidos que fue archivista de los archivos nacionales de Estados Unidos, y cuando se jubiló, se metió a hablar con gente de las comisiones de la verdad en todo el mundo para ver qué hacen con estos grandes archivos después y cuáles son las reglas después. Y no sé qué ha decidido la Comisión de la Verdad en Colombia, de qué va a pasar después y dónde va a estar ubicada este archivo tremendo de Sí, toda la vida de Colombia desde hace 50 años. Yeah. eso es algo que me ha preocupado a mí desde el momento mismo de creación de la Comisión de la Verdad. Estoy segura que ellos tomarán una decisión la más justa posible, Sí. pero reconozco que es un problema muy grave porque muchos de los archivos que se han entregado a algunas instituciones han corrido destinos muy tristes. Eso pasó con lo que se le entregó al Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso ha pasado con algunos archivos que se entregaron al Archivo General de la Nación, de manera que no es fácil para la Comisión tomar esta decisión. En relación con AMOVI, lo que nosotros hacemos para permitir esa consulta sin permitir la identificación de las víctimas es que todas las entrevistas que nosotros hacemos las transcribimos y las anonimizamos para permitirle a los investigadores una consulta del material anonimizado. Qué bueno. Qué bueno. Y sería, ¿es la universidad que da la financiación para eso? ¿De dónde viene? Porque eso debe ser costoso de hacer este trabajo, ¿no? Sí, señora, eso es otra parte de la respuesta que habría que darle a Israel. Eso es otra parte de los hechos que son acontecimiento en relación con AMOVI. Solo en la rectoría del actual rector hemos tenido algún apoyo y hemos tenido el nombramiento de algunas auxiliaturas. Antes trabajábamos sin ningún recurso, pero teníamos a nuestro alrededor un recurso maravilloso. Ahí está el acontecimiento. Teníamos un conjunto de estudiantes que siempre han tenido un gran compromiso con la verdad y con la construcción de memoria y que han querido ayudarnos simplemente con una entrega maravillosa, y por eso hemos podido también dirigir tantos trabajos de grado, porque pues ellos vienen a ayudarnos. La gente me molesta porque los estudiantes me dicen: profesora, no se le puede preguntar que si necesita algo porque inmediatamente se sale con trabajo. Claro, allí siempre hay trabajo para hacer, pero siempre hay personas muy lindas, estudiantes que están dispuestos a apoyar el trabajo y a realizarlo. Y bueno, algunos sin tener ningún compromiso y otros dentro de sus trabajos de grado han sido un gran aporte para el archivo. Un agradecimiento para el estudiantado de la universidad que ha sido tan especial con el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas. Entonces, en el trabajo de AMOVI, los voluntarios han sido muy importantes también. Y yo creo que muchas veces es el trabajo de voluntarios que es más motivado, es más comprometido, es más, más... Sí, Te ayuda señora, mucho. eso, Yeah. eso es cierto. Se hace de corazón, con mucho amor, entregando su tiempo simplemente porque están convencidos de estar aportando a la construcción de un futuro diferente. Sí. Y eso es algo muy lindo. Eso es un gran acontecimiento para nosotros. Sí. Muchas gracias por todos estos aportes que nos han dado en el día de hoy. Obviamente el camino hacia la construcción de una verdad a partir de las víctimas, y no quizás de esa narrativa que a veces se quiere implementar dentro del mismo Estado incluso,
muy sesgada en condiciones, y más cuando se trata del conflicto armado colombiano y con la violencia sociopolítica que hemos vivido por tantos años. Pero bueno, es parte del trabajo que estamos desarrollando y que tiene que seguir haciéndose, la recolección de todos estos hechos, el discurso que traen las víctimas, sus vidas, sus formas, sus estrategias. Todo eso es lo que construye de verdad paz y es lo que construye un proceso de recuperación. Entonces, eso me lleva a otra de las preguntas que se plantean incluso desde el mismo Congreso, y es, a partir de todo este trabajo que ustedes han venido realizando y que ustedes realizan día a día, desde Amovi, desde toda esta recolección de los refugiados, pues quisiéramos preguntarles cuál es la perspectiva, cuál es el panorama, cómo visualizan a Colombia dentro de unos 10 años. Profesor Iván, primero. Sé que es una pregunta muy compleja, Sí. pero me encantaría escuchar sus opiniones. Sí, mira, yo visualizo a una Colombia en donde los jóvenes y el movimiento social van a seguir fortaleciéndose en lucha contra unas élites en el poder que sostienen un proyecto de nación opuesto a los intereses de los sectores populares, y pienso que ese no es un panorama ni muy positivo, pero sobre todo no es negativo, porque mientras las comunidades, los jóvenes, el movimiento social en general siga vigente y siga activo, siempre tendremos una esperanza. No sabremos si para 10 años, para 100, para 200, pero tendremos una esperanza porque ellos son la esperanza del cambio y de la construcción de una sociedad más justa. Yeah. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Una cosa que me ha impactado mucho de cambio es, no sé, yo me acuerdo que se escribió un artículo a principios de los años 90 de un sociólogo diciendo no existe sociedad civil en Colombia. La sociedad civil en Colombia son los ONGs, ¿no? De los cuales hay muchos, demasiados tal vez. Pero yo creo que nadie puede decir que no haya sociedad civil en Colombia ahora. Y que hay muchas organizaciones y muchos movimientos, y los jóvenes y los afrocolombianos y los indígenas y las mujeres y los LGBT y todo es tan, eso es muy importante. Y sí, pero a la vez yo creo que la economía impacta mucho lo que está pasando y lo que va a pasar, y aún los movimientos sociales. Y lo que va a pasar en 10 años con la economía del narcotráfico, quién sabe. Y las economías de mineras y del petróleo y todo. Entonces, y eso me interesa como canadiense también, porque Canadá también es una economía de exportación de petróleo y de materias forestales y todo. No somos un país muy industrializado. Desde adentro sí, pero no exportamos industrias. Entonces, aquí también hay movimientos sociales contra el petróleo ahora por el medio ambiente, y mucha movilización de la población indígena contra eso para el desarrollo sostenible, dicen ellos, ¿no? Y entonces estas comparaciones son muy interesantes. Y para decirles, aún en Canadá tuvimos una comisión de la verdad hace como 3, 4 años, y esa comisión de la verdad tuvo que hacer con qué había pasado con la población indígena, que fueron mandados a escuelas residenciales de la Iglesia Católica para cambiarles de indígenas a personas civilizadas, se decía. Y no sé si ustedes han estado leyendo de eso, pero recientemente han encontrado los niños que murieron en estas escuelas. Y entonces hay una antropóloga aquí muy linda, Pilar Riaño Alcalá, no sé si la conocen. Ella
es profesora en la Universidad de Columbia Británica, porque actualmente hay muchos latinoamericanos enseñando sobre América Latina en universidades en Estados Unidos y en Canadá. Entonces es difícil conseguir un puesto en una universidad para enseñar historia o sociología o ciencia política de América Latina sin ser latino ahora acá. Y entonces Pilar ha sido miembro del Grupo de Memoria Histórica desde hace el 2006-2007. Ha sido miembro del Centro Nacional de Memoria Histórica, iba de Vancouver a Colombia y todo. Y actualmente está trabajando sobre la Comisión de la Verdad en Canadá y la Comisión de la Verdad en Colombia como mecanismos, más que mecanismos, pero esfuerzos para llegar por fin a la verdad y a la reconciliación. Aquí se habla mucho de reconciliación también. Y entonces, no sé qué estoy diciendo exactamente, es un poco, pero para mí siempre la comparación vale la pena. Y pensar lo que está pasando en Colombia y lo que puede pasar en Colombia en los 10 años que vienen, pensándolo en relación con qué pasa en otros lugares también, qué es posible, cuáles son las diferencias, a dónde vamos. Entonces, tengo mucha suerte, mucha esperanza para lo que viene, pero a la vez hay cosas difíciles en Colombia, como sabemos que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y ustedes, los estudiantes, van a ser muy importantes en todo eso. Sí, claro que sí. Además, parte de los objetivos de la construcción de memoria colectiva o de estar siempre recordando todos estos hechos que quizás nos generan ya conflicto en la actualidad, pues es justamente no volverlos a repetir, ¿no? Y bueno, es uno de lo más importante pues a la hora de construir memoria, y es cambiar, es transformar y evitar que este tipo de situaciones y estos hechos victimizantes vuelvan a ocurrir. Entonces, eso me lleva a otra de las preguntas, y es desde sus opiniones, ¿cuáles serían los impactos que generarían no trabajar en favor de los objetivos del desarrollo sostenible desde claramente sus campos, desde esas construcciones de memoria que están cada una realizando desde diferentes entornos? No sé si entendí bien la pregunta, entonces voy a dejar a Iván contestar primero y explicarme la pregunta. Eso es trampa, Caterina. Sí. Bueno, mira, yo creo que el impacto fundamental obviamente está relacionado con el objetivo de construcción de paz que está dentro de los ODS. Es decir, que una persona no trabaje por la construcción de la verdad y de la memoria es una parte de la memoria que dejamos de construir. Y es una persona en ella misma que está aislándose del proceso y dejando de lado las posibilidades de participar en el cambio, tanto individual como colectivo. De manera que, pues, obviamente cuando se está ya en procesos que involucran a varias personas, que involucran colectivos, la situación es más preocupante. Si la universidad dejara de preocuparse por apoyar el archivo oral de memoria de las víctimas y por aportar a la construcción de paz, estaría cerrando caminos de reconciliación. Porque si no tenemos memoria, si no sabemos lo que pasó para que lo podamos entender, pues difícilmente nos podemos reconciliar, porque seguiremos entonces desarrollando actitudes negativas frente a los otros. No es lo mismo cuando yo digo, bueno, ¿qué pasó, qué no pasó y yo por cómo lo entiendo? Por ejemplo,
mi hija fue secuestrada. Y a pesar de que mi hija fue secuestrada, yo no he dejado de trabajar por la verdad y la memoria. ¿Por qué? Porque precisamente necesito que los demás entiendan, como yo he podido entender, por qué pasó eso, por qué se dio ese secuestro, por qué ella tuvo que vivir esa experiencia pues tan dolorosa y tan traumática para su vida personal. Pero una vez que yo lo entiendo, yo he podido reunirme con sus secuestradores y hablar con ellos sobre los hechos y hemos podido llegar a entender cómo y por qué se hizo. Y ellos han entendido también que tuvo que vivir ella, que ellos quizás nunca llegaron a pensar que se pudiera producir ese dolor. Muchas de las acciones de la guerra y de los actores armados se hacen sin un análisis muy profundo de las consecuencias a largo plazo. Se hacen con una acción y una visión de un inmediatismo total. Y pues cuando son personas que están abiertas, como los reinsertados ahora, después del proceso de paz, que están abiertas precisamente a ese diálogo y a entender las implicaciones de lo que hicieron, entonces así se abre el camino real de la reconciliación. Yo hoy en día trabajo con ellos y con muchas otras organizaciones y grupos, siempre que podamos tener un programa conjunto orientado a la construcción de la verdad y de la paz. Y creo que eso es la reconciliación. La reconciliación no es que digamos que todos somos bonitos, ni que todos somos perfectos, ni que todos somos iguales, sino que seamos capaces de construir un proyecto común de nación que pueda entonces cambiar el proyecto que se nos ha impuesto y que pueda ayudarnos como sociedad a salir adelante y a continuar por caminos que puedan conducir a que la paz sea realmente estable, duradera y se dé con dignidad para todos los seres que viven en el territorio. Bueno, muchas gracias, doctora Ivonne. No sé si la doctora Catherine quiere mencionar algo. Sí, bueno, no, eso, wow, sí, wow. Entonces, el análisis de entender y no solo los hechos, pero el por qué es tan importante, ¿no? Pero eso sale también, estás diciendo, Iván, de lo hablado, de lo contado, ¿no? De todo esto, ya. Y uno quería que se crea una historia, una memoria colectiva, que todos estemos de acuerdo que pasó eso y por estas razones y estas cosas, pero eso es muy difícil. Y Gonzalo Sánchez, que fue el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, siempre dice, la memoria está contestada, que siempre hay debates, no solo debates, pero luchas aún para la memoria de quién y para qué y cuáles intereses y cómo es que la política incide en estas cosas. Uno quiere que la verdad sea intocable, ¿no? Que eso existe afuera de todas estas cosas mundianas, ¿no? De día a día, pero no, la memoria es también parte, ¿no? de todas estas luchas sociales, políticas, militares, ¿no? Ambientales, todo. Entonces, a ver a dónde vamos. Y la pregunta era, Liz, de desarrollo sostenible y paz y... Sí, Catherine, se acaba de apagar el micrófono. No te estamos escuchando. Ya. Entonces, estabas hablando de desarrollo sostenible y paz y memoria y testimonio y todo. Sí. Sí.
¿ya? Bueno, esta es otra cosa, pero cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se habla de no me maten, ¿no? Y que tengo derecho a la vida y tengo derecho a, ¿no? a todo eso. Pero ahora se está hablando también de derechos humanos económicos y que las comunidades en Caquetá y en Chocó y en la parte rural de Magdalena y todo, no es que quieren solo volver a la pobreza que tenían antes con paz, pero uno dice, no, yo quiero una vida digna, como hemos hablado, una vida donde puedo realizar mis capacidades, donde mis hijos pueden realizarse de una manera que los papás nunca pudieron. Y entonces eso tiene que hacer con el desarrollo. Para mí, los PDET son muy interesantes y yo quisiera saber más de lo que está pasando con los PDET. Estas comunidades que en los acuerdos de paz se dijeron que iban a ser enfoques de desarrollo sostenible para estos derechos económicos y sociales de las comunidades más pobres y que han experimentado más violencia desde hace mucho tiempo. Y no sé si en este congreso se ha hablado de los PDET, ¿sí? No, yo no sé si, tal vez ninguna de nosotros sabemos, pero eso es, yo creo, la promesa del acuerdo. Y a ver si este gobierno o el gobierno que sigue mete los recursos. Recursos siempre son tan importantes para lo que se puede hacer o no se puede hacer. Yeah. No, estos son mis comentarios dispersos, como siempre. Yeah. Claro, y ahí como para ir ya cerrando, porque ya hemos cumplido con el tiempo que fue propuesto para este conversatorio. Claramente la reconciliación implica también superar la pobreza, superar todas esas condiciones adversas. No es una paz de papel, es una paz real que garantice las condiciones de dignidad de todas las comunidades, con sus peculiaridades, con sus especificidades. Y obviamente eso es lo que le estamos apostando y eso es lo que intentamos construir. Entonces, muchísimas gracias a las dos ponentes, maravillosas historiadoras, que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, me queda invitarlos al concierto que se va a llevar a cabo ahorita de 6 a 7 de la noche en el auditorio del Aula Máxima de Ciencias, que es parte de todo este congreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás. Entonces, los invitamos a que sigan participando de todos estos eventos. Ya aquí se me oscureció. Entonces, bueno, fue un placer para mí estar con ustedes, haberlas escuchado y obviamente ser parte de todo este congreso y de toda esta propuesta que está implementando la Universidad Industrial de Santander y a la que le estamos apostando todos desde las organizaciones de derechos humanos, desde la academia y claramente desde la sociedad civil, porque obviamente aquí estamos todos construyendo país. Entonces, bueno, muy buenas tardes, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. No la escuchamos, Iván. Pues fue un honor participar en este evento, lo agradezco muchísimo y fue un honor tener como compañera a Catherine Legrand, realmente una personalidad a nivel mundial. Yo agradezco la paciencia que han tenido ustedes para escucharme y que ella ha tenido para escuchar mis divagaciones. Buena tarde para todos y para todas y esperemos que sigamos juntos en este camino, porque pues esto tiene sentido si seguimos de la mano, si seguimos abrazados en una causa común, entonces podremos marchar juntos, porque cada quien por su lado solito no tenemos mayor cosa que hacer. Bravo. Y yo, para mí también ha sido un gran honor de estar aquí con ustedes y de conocerle, Iván. Y Gracias.